Si sabemos que Jesucristo es Rey de Reyes, ¿qué le ofrecemos a Él hoy? Esa pregunta. Si Él es el Rey de Reyes, ¿qué le ofrecemos a Él hoy? No vamos a hablar, hermano, acerca del origen de la Navidad, porque hay dos tipos de Navidad. Hay una Navidad que es espiritual, que es bíblica, y esa la viven los cristianos 365 días del año. Nosotros celebramos el nacimiento de Jesús todos los días del año, no un día en el año. No vamos a hablar si Jesús nació el 24 o el 25, porque la Biblia no dice que nació en esas fechas. Entonces, no vamos a hablar si el árbol que pone la gente es bueno, porque las personas, hermanos, que tenemos cuidado de obedecer a Dios, investigamos si eso es bueno o no es bueno. Hoy en día, hermano, yo en lo personal creo que son las fechas en donde más el pueblo de Dios le falla a Jesús. Hay mucho pueblo de Dios, incluyendo pastores, iglesias, que se han adaptado al sistema del mundo, se han adaptado a las tradiciones y han abandonado los principios bíblicos establecidos por Dios. Lo curioso de todo esto es, hermano, que hoy en día, teniendo tanta información a nuestras manos, si yo dijera que estuviéramos en el tiempo de los 80, maybe los 70, pues tendría un poquito más de considerar uno, si sabes que, bueno, no sabemos mucho acerca de esto. Pero hoy en día, hermano, usted agarra su teléfono, su laptop, su tablet, y usted se pone a buscar el origen y significado espiritual de las cosas y todo sale ahí. Lo que le estoy diciendo, hermanos, si analizamos el origen y significado de todas esas cosas, y siempre que lo investigamos, nos damos cuenta que no es bueno delante de los ojos de Dios, porque hay cristianos que lo siguen haciendo. Antes se trataban a los pastores, a los predicadores como gente fanáticos, como religiosos, también como personas muy aferradas a una religión. ¿Y por qué? Porque el pastor estaba predicando en contra de esas cosas. Si usted analiza con su internet, analiza el origen para que ahora se dé cuenta que los pastores que predican la verdad, que tienen temor de Dios, que están en contra de las tradiciones, no son fanáticos, sino son hombres que aman y temen a Dios. Entonces, el punto es si tenemos el acceso a toda esa información, ¿por qué hay cristianos que están observando eso todavía? Es una actitud de desobediencia a Dios. Es una actitud que muchas veces se transforma en rebeldía hacia Dios. Porque si sabemos que hacer esas cosas no concuerda con la voluntad, ¿para qué lo hacemos? Diferente es aquella persona que no conoce la verdad, pero nosotros conocemos la verdad. Nosotros estudiamos la palabra de Dios, sabemos la palabra de Dios, porque se nos predica la palabra, tenemos la Biblia en la mano, le damos tiempo a estudiar la palabra de Dios. Se nos ha enseñado sobre el origen y el problema de las tradiciones, hermanos. Entonces, si un cristiano hoy en día está aferrado a eso, es porque su corazón ya está inclinado totalmente a retar a Dios, a desobedecer a Dios. Dice Santiago que el que sabe hacer el bien y no lo hace, es pecado. Pablo dice que lo que no proviene de fe, lo que no proviene de obediencia, es pecado. Entonces, nosotros fuimos llamados para adaptarnos a la palabra de Dios, no a las tradiciones del mundo. Entonces, hoy vamos a tocar otro tema. Nada más quería hacer esto como una introducción para que usted se dé cuenta que nosotros no celebramos Navidad. Celebramos a Jesús 365 días del año. Porque el significado que la gente le da a Navidad hoy en día, que es tomar, pasarla bien, divertirse. ¿Sabe, hermano, que más del 95%, escuchen que esto es curioso, más del 95% de los hogares alrededor del mundo, entre comillas, celebran la Navidad, ni siquiera se dan cuenta de lo que Jesucristo es y lo que Jesucristo hizo por ellos. No lo toman en cuenta Jesús. Y si supuestamente están celebrando el nacimiento de Jesús, pero ni siquiera lo invitan a Él, entonces ¿qué están haciendo? Es como que a usted le celebran un cumpleaños y usted ni siquiera está.
o ni siquiera lo mencionan, entonces ¿qué están haciendo? Lo que estás buscando una ocasión para tomar, para pasarla bien, para hacer cosas que como costumbre los seres humanos hacen. Y es lo que se hace hoy. Tanto es así, hermanos, que usted va a las casas que practican, ven esa tradición como algo bueno, usted se va a dar cuenta que la gente habla más del mentado Santa Claus que de Jesús. En estos días, hermanos, la gente hace más famoso a Santa Claus que a Jesucristo. Entonces, ¿a quién celebramos? Si es que fuera una fecha esta, ¿a quién se celebra? Pero yo quiero tocar otro tema, hermano, porque ese tema ya está como que se ha enseñado muchísimo sobre eso. Ya usted ya sabe lo que yo sé, y si no sabe algo referente a estas cosas, como le digo, abra su internet y investigue lo que significa, cuándo se originó y cuál era el propósito de esas cosas. Y se va a dar cuenta que en eso no está Dios glorificado. No es Cristo el centro de esas fiestas, sino las tradiciones. Amén, hermanos. Amén. Veamos pues, Mateo capítulo 2, el versículo 1, vamos a darle gloria a Cristo Jesús. Amén. Amén. Dice el versículo 1, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. La palabra magos, hermanos, no es como usted y yo la entendemos en nuestra cultura, en nuestro lenguaje. Pensamos que mago es alguien que hace como magia, no, como trucos, no. No es eso. Lo que pasa es que estos tres personas eran de origen persa. Estamos hablando de los países Irak, Irán, y algunos lo relacionan con Siria y Egipto. Pero más o menos de esos países eran. Y eran personas, hermanos, muy entendidas en las profecías de todas las naciones. Ellos estudiaban, hermanos, las profecías y estudiaban también sobre las estrellas, sobre los astros, el movimiento de los climas y todo. Y ellos buscaban el cumplimiento de las profecías de las diferentes culturas existentes. Eran personas que en su país, en su cultura, eran personas muy sabios. Lo que pasa es que la palabra sabio, hermanos, en el idioma de los persas era magusha. Y de ahí viene la palabra mago. Pues hoy en día la gente le llama magos a ellos, pero con la mentalidad de que hacían milagros, de que tenían poderes, de que hacían magia y esas cosas. No, eran personas muy estudiosas, personas muy sabias, personas muy reverenciadas en sus pueblos, donde ellos vivían, eran personas muy respetuosas, ¿ok? Y eso eran ellos, no eran lo que usted y yo pensamos. Ahora, el nombre que la gente le llama, uno que dice se llama Melchor, Gaspar y Baltasar, la Biblia no lo menciona que se llamaba así. No lo menciona así. Fue un monje italiano en el siglo XVI. Él fue el que le puso esos nombres a esos tres personajes, Melchor, Gaspar y Baltasar. Pero bíblicamente no está establecido que así se llamaban. ¿Okay? Tampoco la Biblia dice que eran reyes. Ahora le llaman reyes magos. En el siglo XVI, hermanos, después de Cristo, España se encargó de establecer un día específico para celebrar y honrar a esas tres personas. Y ellos le empezaron a llamar los tres Reyes Magos. Y desde entonces, hermanos, toda América Latina, hermanos, celebra ese día el 6 de enero. Pero bíblicamente no existe ningún mandato, bíblicamente no existe ninguna ordenanza, bíblicamente no existe ningún ejemplo en donde la Biblia dice que tenemos que rendirle adoración y reverencia a esas personas. No dice la Biblia eso. Entonces, hoy en día vemos claramente cómo las tradiciones se están metiendo dentro de la cultura de nosotros. Pero el punto clave de todo esto que es que nosotros los cristianos, que se nos fue revelada la palabra de Dios, se nos fue revelada el conocimiento de la voluntad de Dios, no tenemos por qué caer en esas cosas. Todavía hay muchos cristianos que juegan a esa, que dicen en México, la rosca esa, y que ponen el muñequito adentro y a ver que le encuentras, no sé qué cosa. Todavía hay muchos cristianos celebrando esas tradiciones. Y esas cosas nos alejan de Dios. El punto de todo esto es, si yo hablo sobre esto ahorita, quizás mucha gente que esté viendo, quizás dijera que soy fanático. Por eso les dije anteriormente, abra su internet, chequee la información para que se dé cuenta de dónde se originó eso.
Entonces, cuando usted se da cuenta el origen y el propósito de esas cosas, se va a dar cuenta usted que el que tenga el error no es el que predica en contra de eso, sino el que practica lo que la tradición dice. Amén, hermanos. Amén. El versículo 2 dice así, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Le llama rey. ¿Okay? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Miren qué tremendo. No eran judíos, eran persas. Y ellos eran personas que estudiaban los astros. Y eran personas muy sabias, eran conocedores, estudiosos de las profecías. Y cuando ellos supieron de que estaba cerca el tiempo, estaban pendientes de que saliera esa estrella, y esa estrella los iba a guiar a donde estaba Jesús. Pero ellos no le llaman a Jesús, ellos no llegaron a donde Herodes a decirle, oye, ¿ya nació el judío que va a ser líder de Israel? No, él dice, ya nació el rey de los judíos. Le llamaron rey, porque ellos sabían, hermanos, que Jesucristo va a reinar con vara de hierro sobre todas las naciones. Sí, ellos lo sabían. Eran personas muy inteligentes, hermanos. Y ellos dijeron, vamos a ir a verlo para adorarlo. Para adorarlo. Ellos eran adoradores del nuevo rey. Ellos no eran adorados, ellos eran adoradores del nuevo rey. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta todo eso. Todo eso, hermano, lo vamos a relacionar con la iglesia más adelante. Porque ellos pusieron de todo para buscar a Jesús. Dice el versículo 3, oyendo esto el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. ¿Por qué razón? Porque los judíos, hermanos, estaban esclavizados y atados a los romanos, al César. Y Herodes, hermanos, estaba reinando en esa zona de Jerusalén. Entonces, cuando ellos se dan cuenta que Jesús nace, el rey, ellos pensaron de que Jesús iba a venir a sacarlos a ellos y Israel iba a adorarlo como tal. Fue la misma acusación que le hicieron a Jesús cuando le hicieron los juicios, cuando estaba ante Pilato. Una de las cosas que le dijeron a Pilato, ha dicho de que él es el único rey por encima del César. Y Jesús nunca dijo eso. Dijo que él es el Hijo de Dios y él es el rey, pero él nunca dijo que estaba por encima del César, aunque lo estaba. El punto era que ellos tenían temor, no porque Jesús naciera, sino porque Jesús iba a establecer un nuevo reino en la tierra. Y ellos no querían que nadie les quitara esa posición y ese privilegio que tenían delante de la sociedad. El versículo 4. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron en Belén de Judea, habían 2 Belén, pero era en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Dice el versículo 6. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Judá. ¿Okay? Y dice el 7. Entonces Herodes, llamando, dice, en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Ellos sabían lo que estaban haciendo. Ellos sabían lo que estaban haciendo. ¿Por qué hay muchas personas que hacen lo contrario hoy? Porque no son personas estudiosas de la Biblia. No les interesa la palabra de Dios. Usted pregunta a los seres humanos de hoy, hable de política, lo saben todo. Hable de negocio, lo saben todo. Hable de deporte, lo saben todo. De tecnología, hermanos, hasta de 2 años se la saben todo. Pero háblele de la Biblia, ni siquiera saben qué significa la palabra Biblia. Ni siquiera sabe cuándo se le llamó Biblia a lo que hoy llamamos Biblia nosotros. Ni siquiera saben quién fue el que clasificó la Biblia en capítulos y en versículos. Ni siquiera saben eso. O sea, si una persona no tiene conocimiento de la palabra de Dios, si una persona no le interesa la palabra de Dios, ¿cómo puede reconocer a Jesús como el Señor de su vida? Dice Romanos capítulo 10, versículo 17, que la fe para salvación, la fe cristiana, viene por el oír y el oír la palabra de Dios.
Usted se va por las calles y todo el mundo dice creer en Dios, pero es mentira. Porque creer en Dios significa obedecer, hacer lo que Él manda hacer. Ahora, ¿cómo puede una persona creer en Dios si ni siquiera sabe lo que a Dios le gusta? ¿Cómo puede una persona obedecer a Dios si ni siquiera sabe lo que Dios le manda hacer? Pues el principio de creer en Cristo es conocer la palabra de Dios. Por eso es que el diablo siempre se opone para que la palabra no sea predicada. Siempre se opone. ¿Sabe por qué? Porque mientras las personas se mantengan en ignorancia, las personas van a cometer pecado y van a creer que están en lo correcto. Cuando usted conoce la verdad, dice San Juan capítulo 8, 32 en adelante, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Todos nosotros creímos estar en la verdad. Nos la pasamos la vida, hermanos, diciendo malas palabras, groserías, maltratando a la gente, haciendo desobediencia, quizás los que tomaban, los que fumaban, los que se drogaban, los que le pegaban a sus esposas, maltrataban a sus hijos, y siempre pensaban que eso era lo correcto. Hay gente que piensa que golpear a otra persona y sacarle sangre por su cara es lo correcto. Pero cuando uno viene a la palabra de Dios y conoce la voluntad de Dios, se da cuenta que no es lo correcto. Se da cuenta que eso no es ser valiente. Ser valiente es abrir su corazón a Jesucristo, apartarse del pecado y servirle el resto de su vida en esta tierra. Cristo dijo estas palabras: el reino de los cielos sufre violencia y solamente los valientes lo arrebatan. ¿Por qué cree usted que están llenos los casinos de gente y están vacías las iglesias? ¿Por qué cree usted que están llenos los antros, las cantinas, los salones de cerveza, donde hay fiesta y están vacías las iglesias? Porque la gente no quiere dejar de pecar y la gente no quiere escuchar la verdad. Porque cuando escuchan la verdad se dan cuenta que están caminando mal delante de los ojos de Dios. Y no solamente eso. Una vez que la persona escucha la palabra de Dios, ya no queda excusa delante de los ojos del Señor. Ya no hay manera de decir: Señor, yo nunca supe. Si ya lo sabe. Ya lo sabe. Todos nosotros, los seres humanos, hablemos como seres humanos, sabemos en niveles diferentes. Sabemos cuál fue el propósito de la muerte de Jesús en la cruz. Todos lo sabemos en niveles diferentes, pero no todo el mundo lo cree. Cuando una persona cree la palabra de Dios es porque ha rendido su corazón a Cristo Jesús. Hoy en día todo el mundo dice ser cristiano y no es cierto, porque no todo el mundo obedece a Dios. Hoy en día todo el mundo dice ser hijo de Dios y no es cierto, porque la Biblia dice que no es así. Entonces usted habla con personas, hermanos, que viven una vida conforme a los placeres del mundo y usted les explica la palabra de Dios, dice que esto es así. Y lo que ellos piensan es que usted los está condenando y los está juzgando. Eso es lo que ellos piensan. ¿Y saben por qué? Porque su corazón y su intelecto está separado de la voluntad de Dios. Estos hombres, hermanos, no eran ignorantes. Eran personas sabias, conocedores de la palabra. El único problema que tenían ellos es que ellos no eran judíos, no eran pueblo de Dios. Pero le voy a explicar algo, hermano. Su corazón estaba en la disponibilidad de reconocer a Jesús como el Rey, el Señor de su vida y honrarlo como tal. Imagínense, no siendo israelita, no siendo pueblo de Dios, llegaron a donde Jesús, caminaron muchísimo trecho, porque hermano, mire, ahorita es muy fácil viajar de Irak a Israel. Te llevas media hora en un avión, pero antes que era en camello, o quizás a pie, quizás iban en camello a ellos. Imagínate, cuántos días o cuántas noches para llegar a donde estaban. Porque ellos tenían sed de Dios. Cuando usted y yo tenemos sed de Dios, no importa la distancia, no importa el lugar, no importa los obstáculos que tenemos que pasar para llegar a Jesús. Los pasamos porque tenemos necesidad de Dios y llegamos a Él y le reconocemos como nuestro Rey y nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Hay mucha gente, hermanos, que en su mente, en su corazón, te lo digo por experiencia personal, desearan tener a Jesús en el corazón, desearan acercarse a Cristo y caminar con Él, vivir con Él y esperarlo a Él. Pero hay muchos obstáculos en su vida, hermanos, que les impiden muchas veces venir a Jesús. Como por ejemplo, ¿y qué va a decir mi familia? ¿Y qué va a decir mis hijos? ¿Y qué van a decir mis amigos?
Entonces empezamos a poner nuestro presente, nuestro futuro, nuestra vida espiritual y nuestra vida eterna en la opinión de las personas. Déjenme decirle algo, cuando nosotros nos morimos, ninguna de las personas en las que usted se relaciona hoy va a estar delante de Dios para defenderlo. Estos hombres caminaron mucho tiempo, mucho espacio, pero ellos llegaron a buscar, ellos tenían necesidad, tenían sed de acercarse a Dios. Cuando tenemos necesidad de Dios, no importa quién se atraviesa, no importa quién se oponga, nosotros vamos porque vamos, y eso es lo que debemos entender. Mientras nosotros no superemos esas barreras, no vamos a poder llegar al Rey. No vamos a poder ofrecerle al Rey de Reyes y Señor de Señores nuestra vida, nuestro tiempo y nuestro corazón para que Él lo limpie y lo santifique con su sangre preciosa. Déjeme decirle, hermano, la sangre de Jesús tiene el mismo poder como cuando fue derramada en la cruz. Pero la sangre de Jesucristo nunca va a tener el efecto en el corazón de una persona si esa persona no se lo entrega a Él primero. Tenemos que entregarle nuestro corazón a Él. Y para entregar el corazón a Él necesitamos pasar diferentes obstáculos. Viajar muchísima distancia, muchísimo tiempo si fuera posible, y llegar a donde Él está para decirle: Señor, quiero que me perdones y que seas el Señor de mi vida. Así como usted nació en aquel pesebre, Señor, quiero que tú nazcas en mi corazón. El pesebre representa el corazón del ser humano. Y el pesebre era un lugar demasiado humilde. Imagínense, hermano, cómo era. Que ni siquiera los seres humanos naturales, normales, como nosotros, tenían pensado nacer en un pesebre. Un pesebre era un lugar, hermano, donde le daban de comer a los animales. Y ahí nació el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Para que Cristo nazca en tu corazón y en mi corazón y permanezca ahí, nuestro corazón tiene que ser humilde todo el tiempo. Si yo quiero que Jesucristo sea el Señor de mi vida, pero yo digo: no, yo soy buena gente, yo voy a la iglesia los domingos, yo no le hago mal a nadie, yo soy un buen padre, soy un buen esposo, lo que yo estoy haciendo es cerrándole la puerta a Jesús. Lo que te quiero decir es algo: en esta tierra, hermanos, no hay ser humano tan malos que no necesite una oportunidad de parte de Dios. Y no hay ser humanos tan buenos para que digan que no necesitan a Dios. Todos los seres humanos necesitamos a Dios con urgencia. Con urgencia. Si Cristo no cambia tu corazón, si Cristo no cambia tu vida, no cambia tu familia, tú nunca vas a cambiar. Nunca vas a cambiar. La gente ha inventado un montón de instituciones como Alcohólicos Anónimos, un montón de cosas. La gente sigue en el pecado. Porque si el corazón del hombre está atrapado por el mal, el hombre nunca va a dejar de pecar. Solamente Cristo Jesús puede transformar nuestros corazones y darnos una identidad nueva. Solamente Él nos puede transformar en verdaderos hijos de Dios. Amén, hermanos. Amén. Quiero que sigamos leyendo, hermanos. Estamos en el versículo 18, 8. Y enviándolos a Belén, dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño. Y cuando le halléis, hacedmelo saber para que yo también vaya y le adore. Mentira, lo quería matar. Lo quería matar. Herodes lo quería matar. No quería ir a adorar, porque el orgullo de Herodes era más grande que su estatura. La arrogancia de Herodes era más pesada que su ego, hermano. Que lo que él pesaba era más grande su arrogancia. El rencor, el odio, el resentimiento, todas esas cosas nos alejan de Dios. Todo eso, hermanos, es desagradable. Cuando el corazón del hombre está lleno de ese montón de sentimientos, el hombre no puede adorar a Dios. Cristo no puede nacer en un corazón que está contaminado en el pecado. Yo no estoy hablando que usted no peca, todos pecamos. Pero una cosa es pecar y otra cosa es prevalecer en el pecado. Otra cosa es programar el pecado, vivir en el pecado, hacer las cosas consciente y voluntariamente, conocer la verdad y decidir hacer la mentira. Eso es lo malo. Eso es lo malo.
Porque si usted comete pecado por negligencia, por descuido, por debilidad, Dios lo va a entender. Y más aún cuando usted le pide perdón a Dios, Él lo perdona inmediatamente. Pero cuando una persona llena su corazón de sentimientos malos, es imposible que Cristo prevalezca en ese corazón. Es imposible. Por eso es que Cristo primero limpia nuestros corazones para después habitar en nosotros. Él nunca habita en el corazón de una persona sin que antes esa persona le haya dado su corazón a Él. Versículo 9, sigamos leyendo, hermanos. Dice, ellos habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que, llegando, se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella, dice, se regocijaron. Dice, con muy grande gozo, diciendo, le hicimos. Yo le he platicado un poco acerca de mi vida, hermanos, cuando yo acepté a Jesús. Y es lo que le decía anteriormente, que siempre hay obstáculos para acercarse a Jesús. Siempre lo hay. Y yo pasé, hermano, 4 meses, literalmente, llegaba a la puerta de una iglesia y no podía entrar. No sé qué pasaba. Llegaba a la puerta de la iglesia y los hermanos me decían, hermano, venga, ya está aquí, venga, pase. Y de ahí me regresaba. Por 4 meses. Yo siempre le decía a Dios estas palabras, Señor, el día que yo entre a una iglesia cristiana, yo no voy a salir si tú no entras a mi corazón. Y me jaló el diablo por 4 meses, hermanos. Hasta que el 25 de julio, hermano, era un jueves de 1990, yo dije, yo voy porque voy. Y yo ni siquiera la pensé, yo entré corriendo a la iglesia. Dije, si me quedo parado aquí en la puerta, me jala para atrás otra vez. Y cuando llegué a la iglesia, empezó la hermana a predicar, y cuando la hermana terminó de predicar, yo estaba ante aquella sed de Dios. Y la hermana no hacía el llamado para aceptar a Jesús. Y cuando la hermana dijo, ¿alguien quiere aceptar a Jesús? Hermano, mire, yo me aventé en una fila de bancos casi en el aire. Y dije, yo de aquí no salgo sin Jesús. Porque allá afuera me están esperando para matarme. Y gracias a Dios que hasta ahorita aquí estoy. Pero le voy a explicar algo. Para que tú entregues tu corazón a Jesús, tienes que pasar muchísimas adversidades. Y te voy a explicarlo, pero cuando tú lo recibes, se llena de corazón, tu corazón de tanto regocijo y tanto gozo. Cristo, Él cambia tu lamento en baile. Esas tristezas, esas luchas, esas batallas, esa impotencia que le da a los seres humanos, esa soledad. ¿Tú sabes por qué la gente toma cerveza y se emborracha? Porque su corazón está vacío de Dios. Y supuestamente quieren apagar esas penas metiéndose en adicciones. Y lo que hacen es empeorar su vida espiritual, empeorar su relación con su esposa y con sus hijos, destruir su hogar. Porque hay muchos hogares destruidos por causa del alcohol. ¿Y usted cree que el diablo le va a decir a la gente, mira, estas son las consecuencias de tomar alcohol, y estas son las consecuencias de fumar, y estas son las consecuencias de drogarse? Nunca lo va a decir. Y el hombre corre a la adicción porque su corazón está vacío de Dios. Pero cuando el hombre llega a superar todos los obstáculos, como pasó con estos 3 hombres, y llegan a la presencia de Jesús, su corazón se va a regocijar por siempre. No vas a tener necesidad de un cigarro, no más. De una cerveza, no más. Solamente vas a tener necesidad de no salir de la presencia de nuestro Dios. Es que Cristo lo cambia todo, hermanos. La gente cree que Jesús es una religión. Jesús no es una religión. Es más, te lo voy a poner más sencillo. Jesús no fundó ninguna religión. Ninguna religión es mejor que otra. Ninguna religión salva, ninguna religión condena. El que salva es Cristo Jesús. Amén. Y el hombre se pierde cuando cierra su corazón a Cristo Jesús. Es lo que dice la palabra de Dios. En el mundo hay más de 3.500 religiones. Las 3.500 religiones juntas no pueden salvar un alma. Pero Cristo puede salvar a las 3.500 religiones y a los que están afuera de ellas también. El poder está en el nombre de Jesús. Hay que entender por qué vino Jesús a este mundo. Él no vino a este mundo a fundar iglesias. Él vino a este mundo a dar su vida en rescate por todos aquellos que tengan sed y hambre de su salvación.
Él no vino a establecer ninguna tradición o costumbre a los pueblos. Él vino a dar la oportunidad a todos los seres humanos para que le conozcamos y seamos salvos por su gracia y por su amor. A eso vino Cristo el Señor. Si el hombre no conoce eso, se va a conformar con una religión. Él murió por nuestros pecados. ¿Quién no quiere estar libre de sus pecados? Todo el mundo. La solución es Cristo Jesús. Amén. Es Cristo Jesús. Todo eso lo podemos entender con la palabra de Dios. Todo eso lo podemos saber con la palabra de Dios. Es más, para que vea, ni siquiera use la palabra de Dios, use el internet y busque eso. ¿Sabe cuál es el gran problema de hoy con la tecnología? Que la gente usa la tecnología para saber cómo pintarse, las mujeres. Cómo se hace el pedicure y el manicure. Cómo preparar algún tipo de plato de comida. Usa la tecnología para usar el GPS. Usa tecnología para otras cosas, pero muy pocas veces usa la tecnología para darse cuenta que si lo que está practicando o lo que está creyendo es de Dios o no es de Dios. No lo usa. No lo usa. ¿Sabe por qué? Porque tiene un corazón predeterminado a desobedecer a Dios. Entonces no quiere conocer la verdad para no sentirse mal. Pero si verdaderamente tuviera la necesidad de llegar a Jesús y adorar a Jesús y darle todo a Jesús, investigara, porque todo está a la mano, toda la información está a la mano. Pero ¿por qué no lo hace? Porque no quieren que le digan que está mal. Quieren que le digan que todo está bien, que no pasa nada. Déjeme decirle, si no tiene a Jesús, sí pasan cosas feas. Si una persona se muere sin Jesús, se llega a su presencia, ¿cómo responde por sus pecados? ¿Cómo responde? Entonces, si es malo, si es peligroso. No estamos en la iglesia porque no tenemos nada que hacer. Estamos en la iglesia porque amamos el regalo que nos dio Cristo en la cruz del Calvario. Amén. Y porque sabemos que sus promesas son fieles y queremos vivir la eternidad con Él. Y la vamos a vivir porque Él nos va a ayudar a coronar nuestra carrera. Amén, hermanos. Sigamos leyendo el versículo que sigue, donde estamos, el 11. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María y postrándose. Notas aquí importante. Ni María, ni José, ni nadie de los que estaban ahí se les postraron a ellos. Ellos se postraron a Jesús. Es que eso es lo curioso de esta sociedad en que estamos. Es lo curioso de la tradición de hoy en día. La tradición te lleva a ti a adorar a las personas. Te lleva a adorar a estas personas. Y estas personas enseñaron lo contrario. Ellos adoraron, se postraron y adoraron a Jesús. En ninguna parte dice que hay que adorarlo y reverenciarlo y todas las cosas más que hace la gente hoy en día. Por eso es muy importante entender esto, hermano. Nosotros tenemos que abandonar, sí o sí, las tradiciones de este mundo, porque contradicen la voluntad de Dios. Sigamos leyendo. Dice, postrándose, lo adoraron, dice, y abriendo sus tesoros. ¿Qué es un tesoro para usted? Es lo más valioso, ¿verdad? ¿Qué es lo más valioso que tiene usted? Hablemos, su juventud. Yo tuve la bendición de aceptar a Jesús a los 19 años. Oh, qué bonito es. Qué placer da, hermano, entregarle tu juventud a Jesús. Porque hay mucha gente que empiezan a buscar a Jesús hasta que tienen una enfermedad terminal en su cuerpo y ya no tienen reversa. Otro hasta que ya se le acabó todo el matrimonio y están en perdición, empezaron a buscar a Dios. Y empezamos a dar a Dios puros problemas cuando no le damos a Dios otro tesoro. ¿A qué le llamas tesoro tú en tu vida? ¿Tu dinero? ¿Tu profesión? ¿Tu salud? ¿Tu tiempo? ¿Tu voluntad? ¿Tu familia? ¿Tu hogar? Ok, la pregunta siguiente es, ¿estás dispuesto a dárselo a Jesús como ofrenda? Porque esta gente sacaron de su tesoro lo de valor de su vida y se lo ofrecieron a Jesús. Lo que tú tienes de valor, ¿se lo puedes dar a Jesús? Podemos darle a Jesús ese tipo de presente, ese tipo de regalos, de obsequio, lo de más valor de nuestra vida. Porque normalmente los seres humanos siempre le damos a Dios los problemas.
Le damos a Dios los problemas, las enfermedades, desempleos. Le damos todo lo que ya no nos sirve, lo que nos estorba. Pero cuando estamos bien de salud y estamos bendecidos, estamos en la capacidad de abrir nuestro tesoro y ofrecérselo a Jesús. ¿Qué le podemos ofrecer a Jesús hoy nosotros? Si Él es el Rey de nuestras vidas, si Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿qué le podemos ofrecer? ¿Usted ha investigado qué es lo que Dios pide de usted? ¿Ha investigado usted? Una de las cosas que Dios pide, ¿sabe cuál es? Hijo mío, dame hoy tu corazón y que tus ojos vean sobre mis caminos. Si usted le da el corazón a Dios, le está dando toda su vida. Y yo le voy a explicar algo. Alguien en este mundo puede tener millones de dólares en el banco, puede tener muchas empresas, pero ellos saben perfectamente que tantas riquezas que tienen nunca lo pueden comparar con la vida misma. ¿Cuánta gente hoy en día no se quiere morir? Hablamos de este señor el otro día, Steve Jobs, el que hizo esa de los teléfonos y laptop, la Apple. No sé cuántos cientos de millones de dólares. Cuando él, antes de morirse, él le dio un cáncer en el páncreas, creo. Y antes de morirse, él dijo: nada en este mundo es mejor que la vida y la salud. Nada. Ese hombre podía, si Dios se lo permitiera, nacer 100 veces y nunca se iba a acabar todo el dinero que tenía. Pero con todo el dinero que tenía no podía alcanzar ni la salud, ni podía evadir la muerte. Ambas lo alcanzaron y se acabó. ¿A quién le quedó el dinero? A los familiares, no sé quién más. Si este hombre desde un inicio le hubiera dado su corazón a Cristo, no solamente hubiera disfrutado su dinero en este mundo, sino que hubiera conservado su vida en paz, en salud y en victoria, porque es lo que Cristo le da a los que creen en Él. Amén. Bien, terminamos ahí, hermanos. Dice, le ofrecieron presente, dice, número 1, oro. ¿Por qué uno de ellos le ofreció oro a Jesús? El oro representa, hermanos, el reconocer y confesar a alguien como rey. Uno de ellos le ofreció a Jesús oro, reconociéndolo como el Rey de Reyes que había de gobernar sobre todas las naciones de la tierra. No crean que eran personas, hermanos, que decían: bueno, voy a ver qué le llevo, a ver qué compro en la tienda y por ahí le hago un regalito. No, hermano, no. Ellos no eran como nosotros, hermano. Nosotros sí, cumpleaños, fulano de tal, a ver qué regalito le damos, a ver qué hay en la tienda, ahí una cosa baratita ahí. No, le dieron de su tesoro, pero con un significado espiritual. Ellos sabían que Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de los Señores. Amén. Que su reino es eterno y que nunca, nunca deja de ser. Cuando ellos llegaron a donde Herodes, les dijeron: ha nacido el Rey de los judíos. No dijeron: ha nacido el hijo de María o el hijo de José. No, el Rey. Esa fue la palabra que dijeron literalmente: es el Rey. Y ellos llegaron y adoraron a Jesús como Rey. Como Rey, el que gobierna, el que dice lo que tiene que hacer, el que toma control de toda circunstancia, de toda adversidad en tu vida y el que te da la victoria sobre tus enemigos. Ese Rey de Reyes se llama Cristo Jesús. Amén. ¿Quién quiere tener a Jesús como el Rey? Amén. Es muy simple. Dale del tesoro tu corazón, dáselo al Rey y Él lo va a transformar. La otra cosa dice que otro le ofreció, dice incienso. El incienso, hermanos, en la antigüedad, y ahora todavía hay religiones que lo usan mucho, como la Iglesia Católica, también los budistas y todos ellos. El incienso se enciende en un altar, supuestamente en forma de exaltar a un Dios. Estos hombres llegaron y reconocieron a Jesús como el Dios en forma de hombre. Dios hecho hombre. No solamente lo adoró uno como Rey de Reyes, sino que otro lo adoró como Dios. Porque Jesucristo es Dios. Amén. 100%, hombre, 100% Dios. Él es Dios.
Eso lo habla la Biblia en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. El pasaje que leía a Claudia, mi esposa, era porque un niño nos es nacido y un hijo nos es dado, y el principado sobre sus hombros, y será llamado su nombre admirable, Dios fuerte, consejero, Padre eterno, príncipe de paz. Ese es Jesús. 680 años atrás, Isaías estaba profetizando el nacimiento de Jesús y todos los títulos que estaban sobre su hombro. Padre eterno, Dios fuerte, príncipe de paz. Jesucristo es Dios. Amén, amén. Y cuando usted se acerque a Jesús, acérquese como su rey y acérquese como su Dios. Adórelo como tal, no como una tradición, no como una cultura, no, como tal, adórelo. Y la otra cosa, hermanos, que le ofrecieron a él, dice que es mirra. La mirra, hermano, es una especie de perfume que se sacaba de un árbol específico de Siria y era usado para balsamar cuerpos cuando morían. Lo que este otro hombre estaba adorando a Jesús, lo adoraba como el Cordero de Dios. Dice San Juan capítulo 1, versículo 29, cuando estaba Juan el Bautista bautizando en el río Jordán. Dice que miró venir a Jesús y dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No hay sacrificio en esta tierra que sea aceptable delante de nuestro Dios, solamente el sacrificio de Cristo Jesús. Nuestro Padre Celestial no mandó a nadie, no acepta sacrificio de nadie. El sacrificio que nuestro Padre Celestial acepta es el sacrificio de Cristo el Señor. Por eso cuando usted ora al Padre, Padre, en el nombre de Jesús, la sangre de Cristo lo lleva hacia el lugar santísimo, a la patria celestial, a la presencia del mismo Dios. Ahí lo lleva la oración en el nombre de Jesús. Porque el poder no está en lo que usted dice, el poder está en el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Jesús, en el sacrificio de Jesús, ahí está la victoria de todos aquellos que creen en Dios. Entonces, este otro ese mago llegó a donde Jesús y lo adoró como el Cordero de Dios. Él sabía que Jesús iba a ser sacrificado en la cruz por la humanidad. Uno lo llevó oro para exaltarlo como rey. Otro lo llevó, hermano, el incienso para exaltarlo como Dios. Y otro llevó la mirra para exaltarlo como el Cordero que va a ser sacrificado por nosotros en la cruz. La pregunta de hoy es: ¿qué tienes tú para ofrecerle a Jesús? ¿Qué le puedes dar a Jesús? Yo te voy a dar un consejo de lo que le gusta a Jesús. Si hay algo que a Jesús le encanta, ¿sabe qué es? La obediencia. No hay cosa que impacte más a Dios que la obediencia. Dale a Dios tu voluntad y verás cómo tu vida va a cambiar. Quizás Él no te pide oros hoy, no te pide incienso, quizás no te pide mirra, pero estoy seguro de algo, que Él sí te pide tu corazón. Él quiere habitar en tu corazón. Y no depende de Dios el que tú habites en Él, depende de ti que le abras tu corazón a Jesús. Yo siempre he dicho esto, hermanos: no hay decisión más importante en la vida de un ser humano que la decisión de abrir su corazón a Jesús. No todo el mundo lo hace. ¿Sabe por qué? Porque no todo el mundo le cree a Jesús. No todo el mundo lo hace. ¿Sabe por qué? Porque la gente no tiene idea la bendición, los beneficios temporales y eternos que da tener a Jesús en nuestros corazones. No todo el mundo lo hace porque la gente no quiere desprenderse del pecado. Dice 1 de Pedro capítulo 1 del versículo 14 en adelante: sed santo en toda vuestra manera de vivir. Sed santo porque yo soy santo. Hay muchas personas que prefieren mejor quedarse con lo que ellos consideran que es lo correcto, porque al venir a Jesucristo, primero van a tener muchas familias encima de él. Mira, ahora es cristiano, ahora es aleluya, ahora ya es isoleste, y van a empezar. Y mucha gente no quiere enfrentar eso. No quieren enfrentar eso. Y la otra cosa es que una vez que abre tu corazón a Jesucristo,
Así como Jesucristo habló con aquella mujer en el capítulo 8 del libro de San Juan, donde le dijo, ¿dónde están los que te acusaban? Ya no hay ni uno, Señor. Yo tampoco te condeno, vete y no peques más. Cuando abrimos nuestro corazón a Jesús, no es para ir a pecar otra vez. No es para someternos a las tradiciones y a las culturas de las naciones, sino para someternos a la palabra de Dios. Y al someternos a la palabra de Dios, estamos renunciando 100% al pecado que el mundo nos está ofreciendo. Entonces mucha gente prefiere mejor vivir en el pecado y creerse a sí mismo que está bien, pero en su corazón le da temor y no se quiere morir. ¿Sabe por qué? Porque sabe que si se muere en pecado, su vida eterna no va a ser con Cristo Jesús. La eternidad va a ser sin Jesús, porque la vida eterna es Cristo Jesús. La salvación es Cristo Jesús. La redención es Cristo Jesús. El perdón es Cristo Jesús. La restauración es Cristo Jesús. La transformación es Cristo Jesús. Y fuera de Jesús no hay nada. No hay nada. Luego lo puede experimentar de todas las formas que quiera. Experiméntalo de todas las formas que quiera. Mientras Dios le dé la oportunidad para que pueda reconocerlo, va a tener la oportunidad. Pero eso sí, va a llegar un tiempo de que tu tiempo en esta tierra se va a acabar. Y el problema no es morir, el problema es morir sin Cristo Jesús. Amén, hermanos. Amén. Pónganse de pie, denle un aplauso a Jesús. Amén.